¿Se acuerdan de Mea Culpa? Porque yo sí. Yo creo que a bastantes personas se le vinieron bastantes recuerdos al escuchar esa tonada, un tema tan característico que solo puede ser recordado como la canción de Mea Culpa. Me atrevería a decir que es tan icónica como la intro de Los Archivos Secretos X, Los Expedientes Secretos X, o la intro de La Dimensión Desconocida. Estamos hablando de un programa sobre casos espantosos, y debían dejárnoslo claro desde el primer segundo. Y si a eso le sumamos la increíble voz y capacidad narrativa de su presentador, Carlos Pinto, está todo dado para que nos pongamos tensos con el programa. Este es un programa difícil de categorizar, ya que es un programa sobre crímenes en la vida real, actualmente popularizado como True Crime, pero no es un programa netamente investigativo. Mea Culpa nos mostraba semanalmente un caso policial distinto. Estos casos podían haber conmocionado a la opinión pública en su momento, como también no. En otras palabras, eran casos conocidos, pero también no tan conocidos. En su mayoría se trataban de pero igual de vez en cuando ahondaban en otros ilícitos. Sin embargo, la gracia del programa era contarnos la historia de estos criminales. Obviamente dependía del caso, pero en su mayoría eran crímenes cometidos por personas de las que nadie hubiese esperado que cometerían algo de este estilo. Acá no tenemos una romantización de los psicópatas viéndolos de forma estrafalaria o con mentes criminales dignas de admirar. Te mostraban personas normales, en ambientes con los que la mayoría de los chilenos se pudieran sentir identificados. Lo que se puede apreciar en Mea Culpa es que buscaba mostrar a través de las vivencias enseñadas en el programa el viaje de cada una de estas personas que al final del día terminan cometiendo un delito. Podía ser desde algún instinto criminal, ignorancia, sesgo o simplemente psicopatía. El día de hoy revisaremos qué hizo tan mítico a este programa. Analizaremos unos cuantos capítulos que siento yo reflejan esto que les estoy comentando en este momento. Y si se quedan hasta el final, ahondaremos en por qué Mea Culpa terminó por desaparecer para siempre. Pero antes de eso les invito a suscribirse a este canal si les está gustando el contenido. Ahora sí, ¿cuál era la fórmula de Mea Culpa? El secreto de cualquier programa, al menos durante los 90 y 2000, para que tenga éxito, es tener como base una fórmula muy bien establecida. En el caso de Mea Culpa, consistía en mostrar la recreación de la historia criminal con actores, usualmente desconocidos a nivel mediático, acompañado de una narración de nuestro querido Carlos Pinto. Se enfocaba en mostrar parte de la historia que contextualizaban todo lo ocurrido. Y una vez llegado el punto clímax de la historia, cuando ocurre el crimen, nuestro narrador aparecía en pantalla. Carlos Pinto aparecía en escena, mientras la acción se detenía a sus espaldas. Una ruptura de la cuarta pared con todas sus letras, que es bastante icónica de hecho. No por nada, hay muchas recopilaciones de las mejores apariciones de Carlos Pinto. Pero esto, además de ser icónico, funcionaba como un aviso, como lo que hoy conocemos como Trigger Warning, una forma de avisarte que ahora se viene lo realmente violento. Recuerdo perfectamente ser niño y ver todo un capítulo de Mea Culpa hasta que aparecía Carlos Pinto en pantalla, porque eso significaba que el momento de la violencia ha llegado. A taparse los ojitos, pequeño Danilo. Y finalmente, los capítulos concluían con la entrevista al verdadero protagonista de la historia. Una entrevista cara a cara entre Carlos Pinto y el criminal. Este momento igual es icónico, porque a decir verdad, muchas personas esperaban esta entrevista para saber qué tanto se parecía el actor a la persona real. Sí, gente, Chile en algún momento fue muchísimo más simple. Sin embargo, viendo estas entrevistas, hoy en día uno se da cuenta que, si bien son preguntas simples como ¿te arrepientes? O ¿cómo recuerdas lo que pasó? O ese tipo de preguntas. Lo cierto es que estas entrevistas sacaban a flote los pensamientos de estas personas con respecto a lo que hicieron. Algunos lo niegan, otros claramente están enfermos, otros supuestamente se arrepienten y otros que ni siquiera se acuerdan de lo que pasó. Porque si bien un criminal no es una persona digna de admirar claramente, lo cierto es que las personas somos bastante morbosas, no hay que negarlo tampoco. Nos gusta conocer los motivos por los cuales un criminal termina, no sé, desviviendo a otra persona. No por nada el True Crime hoy en día es lo más popular en plataformas de streaming. Sin embargo, yo soy de los que cree que el morbo hasta cierto punto es inofensivo, pero al cruzar cierta línea ya pasa a ser nefasto.
todo. Pero eso, chicos, no se preocupen porque lo vamos a hablar más adelante. Si bien la fórmula de mea culpa es algo que todos tenemos más o menos memorizado, lo cierto es que no comenzó con esta fórmula mencionada. Su primera temporada es algo distinta a lo que recordamos. Para eso revisemos el primer capítulo del programa. Grande fue mi sorpresa cuando en vez de iniciar directamente con los actores, nos encontramos en un estudio de grabación. Y quien está conduciendo el programa es la periodista Cecilia Serrano. Yo en un comienzo pensaba que esto se trataría de algo del primer capítulo, pero lo cierto es que esto se repitió a lo largo de toda esta primera temporada. Este primer capítulo no solo tuvo como conductora a Cecilia Serrano, sino que al final de esta tuvimos a expertos comentando el crimen presentado en la narración de Carlos Pinto. Cosa que también ocurriría en las temporadas que todos recordamos, pero normalmente como insertos del episodio, no al final de este, ni mucho menos en un estudio de grabación como si fuese Viva el Lunes. Chucha, que es alegre, ¿eh? Este capítulo nos cuenta la historia de una pareja que nació un poco por la pasión de sentirse enamorado al inicio, pero al llegar a Santiago y comenzar a vivir juntos, ella se fue dando cuenta que en realidad no estaba tan enamorada. ¡No te quiero! Sin embargo, el tipo seguía un poco en el plano fantasioso y no podía aceptar que ella no estuviese enamorada de él. El sujeto llegó a un punto de intentar manipularla emocionalmente para que no la abandonase, amenazando con su... La mujer claramente desprecia aquel patético intento de manipulación y, producto de la rabia, él termina quitándole la vida con un cuchillo. Pero lo más triste de esta historia no es esta muerte, sino que además dejaron un hijo atrás, un pequeño niño que no alcanzó a conocer a su madre ni a su padre. ¿Cuándo la conoces? De cuando era chico. Tengo una foto. Un triste relato que nos habla sobre la sensación de posesión. El psiquiatra que entrevistan al final del capítulo nos explica sobre la alteración de la personalidad del criminal y sobre cómo al casarse tan apresuradamente no podían saber si ahí había amor o no. El experto destaca la relevancia de que una relación de pareja surja del deseo mutuo de ambas personas. Sin embargo, en este caso no sucedió. Aquí vemos un hombre que sentía que poseía a una mujer y le fue difícil aceptar que ella tenía sus propios sueños, intereses, vida propia y aspiraciones, cosa que para nosotros como personas del siglo XXI se nos hace bastante evidente. Pero no se olviden que estamos hablando de una serie que fue transmitida en el año 1993. Otro Chile definitivamente. ¿O no? Uno de los capítulos de temporadas anteriores que siempre se me quedó pegado fue el caso del Rubencito, crimen ocurrido en la comuna de Keilen en Chiloé. Un asesino en serie que mató a 3 personas, siendo una de las víctimas su propio padre. Es un capítulo que al no tratarse de un solo crimen, va generando una aura de terror y cada vez que el Rubencito decía Toma asiento. se nos ponía la piel de gallina. Una razón más para decir que Carlos Pinto, además de ser un buen periodista, era un mejor director. Sin duda un capítulo inolvidable, porque es uno de los pocos capítulos en los que el criminal no quiso ser grabado, y debimos conformarnos con estas imágenes bastante pixeladas, aumentando el misticismo hacia este personaje. Otro capítulo que recuerdo bastante era uno llamado El Cautiverio, capítulo que contaba la historia de una familia en el sur de Chile, donde las cosas no eran tan normales como parecían. El padre de esta familia era un fanático religioso que hacía vivir un infierno a las personas que vivían con él. Sí, irónicamente un infierno. Y no hablo de cosas como, no te dejo usar faldas cortas, o no sé, córtate el pelo porque eres hombre, ni nada de eso. Literal tenía a sus hijos y esposas encerrados en la casa sin poder salir. No los mandaba al colegio, no les daba de comer y además de eso los golpeaba cada vez que podía y quería. La visión de este tipo es que como la plata no abundaba en la casa, el único con derecho a comer era él. Y no digamos que eran pocos hijos tampoco, eran bastantes. Sin embargo, lo que provocó que este tipo cayera preso fue cuando luego de que su mujer diera a luz a otro niño, este lo matase a golpes luego de un arrebato. ¡Cállate, mierda! Días antes, la mujer había llevado al bebé al consultorio, lo que provocó que hubieran registros del bebé de una u otra forma, despertando las sospechas de los médicos. Así lograron llegar a esta casa y encontrar a esta gente en estas condiciones, descubriendo así que el bebé se encontraba enterrado en el patio.
Otro de los capítulos que también generó harta controversia fue definitivamente El Tambor, capítulo que indirectamente sería el gatillante para que Mea Culpa acabara para siempre, pero insisto, eso lo hablaremos al final de este video. Acá vemos el caso de Hugo Bustamante, un sujeto que mató a su pareja junto con el hijo de esta, ocultando los cuerpos en un tambor. Este fue uno de los capítulos más recordados del programa por muchísimo tiempo, precisamente por lo macabro que había sido. Muchos años después, Hugo Bustamante habría salido de la cárcel, volviendo a cometer otro crimen de estas características con una menor de edad. Pero antes de hablar de eso, hablemos del regreso de Mea Culpa. Luego de más de una década fuera del aire, volvería el programa Mea Culpa, con nuevos capítulos. Esto gracias a que durante este periodo retransmitían los capítulos clásicos en TVN, aumentando el interés de la audiencia en este programa específicamente. Esta temporada fue un poco controversial, porque si bien mucha gente estaba contenta con el regreso de este tipo de programas a la televisión abierta, por otro lado había un consenso que no había sido de las mejores temporadas, sumado a que tan solo contó con 8 capítulos. Se decía que la magia ya no era la misma, que ya no se sentía el mismo terror y que tampoco se acercaban al estilo de la original, y yo puedo estar en cierta forma de acuerdo con eso, pero es porque precisamente esos tiempos ya no volverán. No podemos esperar que con las mismas malas actuaciones, un trabajo de cámara básico y todo eso, sigamos generando terror en estos tiempos cuando ya tenemos acceso a series de muchísima más alta calidad. Aún así, para mí fue un buen regreso, porque de cierta forma igual se agradece que programas así existan en la televisión abierta. Recordemos que la tele está muerta. Y a mí me daba un poco de ilusión, sumado un poco a la nostalgia, que volviéramos a ver este tipo de programas en la televisión chilena. Sin embargo, algo que se repetía bastante en las críticas era de que mucha gente esperaba casos más emblemáticos en los capítulos. El caso de la Quintrala, el caso de los Hermanos Rojo, ese tipo de casos que muestran a cada rato los matinales. Sin embargo, esta gente ignoraba algo. Si bien Mea Culpa tuvo capítulos emblemáticos a lo largo de todas sus temporadas, como El Psicópata de Alto Hospicio, por ejemplo, lo cierto es que el punto fuerte del programa nunca fue mostrar este tipo de casos. Era un true crime, pero no necesariamente de lo que estaba en tendencia. Mucha gente en su momento, y me incluyo, veía Mea Culpa para sorprenderse, ver casos que quizás no conocían. Ver un capítulo de Mea Culpa sobre un caso que fue hablado hasta el cansancio por las noticias y los matinales a modo de amarillismo no me habría aportado nada más allá del simple morbo. Y precisamente eso, el morbo fue el motivo del quiebre de este programa. Se anunció con bombo y platillos que la nueva temporada de Mea Culpa sería una miniserie de 7 capítulos del caso de Ámbar Cornejo. 7 capítulos enteros para hablar de un solo caso que se habló en todos lados, que conocíamos hasta el último detalle. ¿Se acuerdan que antes mencioné el caso de Hugo Bustamante? Bueno, este es el caso de la chica que fue desvivida cuando este tipo salió de la cárcel. Este caso fue bastante mediático por lo macabra de la situación. Todos los matinales hablaban todos los días de este caso, únicamente porque la noticia era sensacionalista, convirtiendo este caso de un adolescente que perdió la vida en un circo mediático, como normalmente suele ocurrir en los medios chilenos. Y la gente que veía Mea Culpa quería ver esta nueva historia como una secuela del capítulo del tambor, como si se tratara de una producción ficticia, todo marcado por el morbo colectivo, pero al mismo tiempo esto provocó el rechazo de muchas otras personas, precisamente hacia esta miniserie que iban a estrenar. La miniserie fue producida y editada, y actualmente están acumulando polvo en las oficinas de TVN, y si me lo preguntan a mí, yo creo que es lo correcto. Yo precisamente no soy un defensor de la censura, pero creo que en estas situaciones hay límites. Todos sabemos lo que ocurrió con Ámbar, ya nos metieron en todas las noticias la terrible situación. No necesitamos una miniserie para dar vueltas en lo mismo. El true crime no debería apuntar a saber más detalles morbosos de los crímenes de una persona, debería buscar darle una vuelta para hacer un comentario sobre el por qué en un país donde se supone que hay justicia ocurren estas cosas, o para explicar cosas más psicológicas de los protagonistas, qué sé yo, lo que sea, pero conocer los detalles de cómo a un adolescente le quitaron la vida y todo eso se me hace incorrecto. Muchos personajes comenzaron a culpar la cancelación de este proyecto a la generación de cristal, porque ya no se puede ver nada en pantalla. Pero amigos, si ustedes quieren ver estos detalles macabros en pantalla, el problema lo tienen ustedes, porque la noticia ya la sabemos. Mea Culpa nunca se trató de mostrar la parte morbosa de un caso que estaba reciente, literal solo unos meses antes. Y cuando quisieron convertirlo en eso, precisamente el programa murió. Luego de toda esta polémica, se anunciaba que Carlos Pinto lanzaría una nueva serie,
Alma Negra, un programa similar al concepto de Mea Culpa, pero donde en toda una temporada analizan un caso inspirado en la vida real, pero cambiando nombres, haciéndola más narrativa que periodística. Así fue como contaron en 6 capítulos la historia de María del Pilar Pérez, más conocido mediáticamente como La Quintrala, pero lo cierto es que Alma Negra no tuvo el éxito esperado. Todo el mundo la comparaba con Mea Culpa. Yo en algún momento llegué a pensar que un programa como Mea Culpa hacía falta hoy en día en la televisión chilena, pero como todo el concepto de entretenimiento y las formas de producirse en Chile y en el mundo ha cambiado radicalmente, no podemos esperar siempre lo mismo. No podemos esperar que un formato que funcionó hace 30 años funcione de la misma forma hoy en día. Ya no consumimos entretenimiento de la misma forma. ¿Quién se sienta semanalmente a ver un programa a las 10 de la noche justo? La mayoría ve un programa cuando quiere, en el momento que quiere, de forma maratónica. Por lo tanto, un programa formulaico como este no funcionaría de la misma forma. No sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que Mea Culpa funciona en estos días o simplemente ya pasó su tiempo? Déjenlo acá abajo en los comentarios. No se olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir para que este proyecto siga creciendo. También síganme en Instagram, ahí va a estar. Y también recuerden suscribirse a mi canal personal, donde estaré subiendo videos sobre películas y ese tipo de cosas si les interesa, por supuesto. Ahora sí, me despido. Chao pescado.